Hola, vamos a hablar hoy sobre el modelo integral de liderazgo, un aspecto muy importante que tenemos en nuestro diplomado de plan de negocio. ¿Y de qué se trata todo esto? Vamos a comenzar diciendo que hay un sentido que tenemos que darle al liderazgo y tiene que ver con que el propósito que tiene el líder esté en concordancia con la misión y el propósito de su negocio. Parece lógico, pero no siempre es así. Si el líder tiene una visión de su vida y de su éxito, esta debe estar en concordancia con lo que hace su empresa y con lo que dice que le ofrece a su cliente final. Así que es fundamental que el líder tenga una misión y un propósito que esté en concordancia con el de su negocio, con el de lo que hace, para que la empresa sea exitosa. Y sus futuros colaboradores y sus clientes encuentren en esa idea de negocio esa visión y esa pasión y quieran hacer parte del proyecto o quieran ser clientes de los productos o los servicios que va a ofrecer. Dice John Kotter que sin una visión sensata, un esfuerzo transformador puede diluirse en una lista de proyectos confusos. Y esto tiene mucho sentido detrás. Es decir, si no tenemos claro para dónde vamos, qué es lo que hacemos, a qué es que nos dedicamos, todos los esfuerzos que estén realizando las personas pueden caer en un sinsentido. Puede que las personas no entiendan bien para qué es que están haciendo las cosas. Una de las compañías más exitosas del mundo hoy en día es Google. Y sin miedo a equivocarme diría que cualquiera de las personas que ustedes se crucen, que trabajan en esa gran compañía que es Google, y les pregunten cuál es la visión de Google, todos sin lugar a duda se la recitan porque lo he podido comprobar y te dicen que tiene que ver con hacer accesible la información del mundo de una manera práctica y sencilla. Todos tienen claro en esa compañía que están en el negocio de proveer información y proveerla de la manera más simple, más fácil y más sencilla de consultar. Entonces, en ese momento, cuando la compañía tiene el tamaño que hoy en día tiene Google, pueden estar tranquilos sus fundadores porque todas las personas que trabajen, indistintamente del área en que lo hagan, tienen claro que lo que tienen que hacer cada uno de los días en los cuales están trabajando ahí es cumplir con esa visión. Vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con el sentido del liderazgo y es cómo impacta a las diferentes dimensiones de la sociedad o de la misma vida de los líderes y de los fundadores de las empresas. Y hemos encontrado 4 aspectos o 4 dimensiones en las que impacta. La primera de ellas es en la comunidad. ¿Por qué impactamos con un nuevo negocio en la comunidad? Por varias razones. Una de ellas tiene que ver con la generación de empleo. Si, por ejemplo, tenemos un negocio y lo montamos, pensemos en el barrio donde vivimos, llega un nuevo negocio, pongamos un café o un supermercado, empiezan a impactarse algunos de los entornos que hay en esa comunidad. Una de ellas es que puede empezar a generar empleo. Tal vez la persona que veíamos que vivía o que trabajaba por ahí, de pronto lo vemos trabajando en ese negocio, en ese café o en ese supermercado, porque apareció una nueva oportunidad para él o para ella. Ese nuevo negocio, por supuesto, tiene que comenzar a tener unas obligaciones fiscales, entonces empieza a pagar impuestos, algunos nacionales, pero algunos también locales. De pronto, este negocio empieza a promover algunas buenas prácticas en temas de manejo ambiental. Entonces, tal vez cuando las personas del barrio van a ese nuevo café, ve que tiene unas canequitas donde está reciclando. Y de pronto, ese mismo negocio o ese mismo líder emprendedor que montó ese negocio en el barrio, por
por decir alguna cosa, le gustan las mascotas y entonces les provee algún tipo de alimento especial o les trae algún producto para ellos mismos. Entonces empieza a haber una serie de impactos alrededor de la comunidad que se han generado a partir de esa nueva idea de negocio. Otra de las dimensiones que se ven impactados con el liderazgo es el tema de los stakeholders. ¿Quiénes son los stakeholders? Los stakeholders son las personas que tienen relación con nuestra empresa o con nuestro negocio. Unos de ellos son los colaboradores, nuestros empleados. Entonces impactamos en ellos porque ayudamos a mejorar seguramente su calidad de vida. Los accionistas son otros stakeholders importantes en este proceso porque muchas veces son quienes han hecho aportes de capital para que el negocio prospere, para que el negocio pueda crecer, para que tenga los recursos necesarios para funcionar. Y esos accionistas están esperando de ese líder que lleva a cabo ese negocio que cumpla con la misión y con el propósito que a ellos los enganchó y a ellos los enamoró y los hizo pensar que era una buena idea invertir en su negocio porque detrás había algo que los convencía y que les parecía que iba a ser transformador. A los clientes y proveedores también. La clientela de un negocio o de una empresa tiene mucho que ver con el líder o con el liderazgo de esa compañía. Los clientes también se identifican y hoy en día cada vez más con el modelo de negocio de las compañías. No sé si ustedes se acuerdan de una compañía que ya adquirió Amazon, que vendía zapatos por internet y que por cada par de zapatos donaba unas chanclitas que se habían inventado a comunidades menos favorecidas, con un material reciclable y demás. Y entonces parte de lo que los clientes amaban de esa compañía es que cuando se estaban comprando un par de zapatos sabían que en algún lugar del mundo había niños que estaban todavía descalzos y esta compañía estaba haciendo un esfuerzo por llevarles a ellos también un par de zapatos muy sencillos que parecían unas chanclitas, pero que eso, a no tener nada, pues era un gran avance. Y hoy en día las personas se conectan más allá de con los productos o servicios que ofrece una empresa, con la visión y la misión de sus líderes. Hoy en día es importantísimo que los líderes sean más protagonistas de sus negocios, que cuenten la visión y el propósito que los mueve a desarrollar esos negocios, ya que los clientes están esperando de ellos mucho más allá de lo que sea al final un producto o un servicio que muchas veces pueden escoger en distintas maneras por factores como el precio, por ejemplo. Y los proveedores también. Los proveedores en los negocios, en las empresas, son grandes aliados. Sin los proveedores sería muy difícil abarcar toda la cadena de valor y uno mismo producir las materias primas y luego transformarlas y luego transportarlas y luego hacerlas llegar a nuestros clientes. Los proveedores son fundamentales y los proveedores deben ser aliados nuestros y también tiene mucho que ver con el liderazgo porque con ellos, con los que mejor se trabaja, es con los que se comparte esa visión y ese propósito del cual hablamos hace un rato. Y entonces tenemos el impacto en los stakeholders. También el liderazgo impacta en nuestra familia, porque pues el líder que es la cabeza de ese nuevo negocio probablemente tiene una familia por la cual quiere hacer crecer, quiere verla prosperar, tiene unos hijos los cuales quiere darles la mejor educación que pueda. Entonces al final la familia también termina cuidando mucho el negocio y la idea de negocio y a todos los termina motivando cosas similares y ven el ejemplo en su padre o en su esposo o en su esposa o en esa madre emprendedora que está transformando parte de la vida de las personas o de los clientes a los que les llegan las comunidades y su familia también es parte de eso y su familia también siente orgullo porque ese negocio salga adelante. Y sin duda en el entorno personal también están nuestros amigos.
nuestras personas más cercanas, que también se vuelven fundamentales porque van haciendo, digámoslo así, propaganda de nuestro negocio, le van contando a otras personas y van encontrando inspiración en nuestro mismo negocio y en nuestro liderazgo. ¿Y a quién impacta también? Pues a nosotros mismos, al líder mismo. Si su idea de negocio está conectada, como decíamos al comienzo, con un propósito de vida, pues entra en la dimensión de lo que yo llamo el éxito personal. Entonces, tenemos algunos ejemplos de emprendedores que son el que venía trabajando en alguna oportunidad con una empresa y en algún momento de su vida se da cuenta de que no es lo que lo hace más feliz y encuentra una idea de negocio y se entusiasma y decide emprender y decide sacarla adelante. Y entonces lo hace y comienza un nuevo camino hacia su éxito personal y hacia su realización personal. O podemos encontrar también una persona que hereda el negocio de su familia, el heredero natural, el hijo o la hija de una familia, de un negocio que es tradicional, y ya su padre o su abuelo se van poniendo más viejos y le pasan la batuta del negocio a ellos, con la expectativa de que lo modernice, de que lo actualice, de que lo lleve al siguiente nivel, de que lo transforme. Estas personas que asumen ese liderazgo, estos herederos, pues también terminan pensando en su éxito personal, porque les cae este reto. Y los seres humanos nos motivan muchas de las necesidades de realización, que son muy humanas. Entonces, y también tenemos otro tipo de emprendimientos o de personas más jóvenes que tal vez están hoy en el colegio o en la universidad, y hoy en día es muy común, sobre todo en los negocios digitales, que los jóvenes comiencen a descubrir soluciones y comiencen a pensar y a soñar en su emprendimiento, y desde muy jóvenes empiezan a buscar socios y aliados en negocios de tecnología, las famosas aplicaciones y demás, y comienzan un camino de emprendimiento a corta edad que también tiene que ver con su realización y con su éxito personal. Y hoy siguen muchos a los modelos, a los estereotipos de las compañías digitales que han triunfado en el mundo, como es el caso de Facebook, y ven que es posible que unos jóvenes a corta edad también puedan generar ideas transformacionales y generar un cambio en la sociedad. Entonces, de esta manera vemos cómo el liderazgo tiene un impacto en varias de las dimensiones de nuestras vidas. Pero bueno, vamos a hablar un poco ya más en concreto del rol del líder. Ya vimos la parte de la inspiración, de cómo impacta en las diferentes dimensiones. Ahora hablemos un poco de su rol, ya de su rol dentro de ese negocio, dentro de esa empresa. Y entonces encontramos unos conceptos que típicamente son los enfoques con los cuales un líder trabaja sobre su propósito, sobre su ideal y sobre su negocio. Puede ser un líder que trabaje más enfocado sobre las tareas. Entonces este es un extremo en el cual están muy enfocados en los resultados y están enfocados en que las cosas salgan adelante. Pero hay otro enfoque que tiene que ver con las personas. Entonces hay otros líderes que se enfocan más y que están convencidos de que las personas son las que transforman y las que impactan los negocios, y entonces se enfocan más en desarrollar personas, en motivarlas, y ellas mismas vayan resolviendo y vayan encontrando sus resultados. Y en el medio pues tenemos toda una gama de combinaciones entre tareas y personas, que en últimas es la esencia del rol de un líder: administrar un enfoque en tareas versus un enfoque en personas. Y aquí voy a citar otro autor que ha trabajado mucho sobre este tema, que es Peter Drucker, y nos dice que la misión fundamental del management o de la gerencia es conseguir la actuación conjunta y eficaz de la gente hacia valores y objetivos comunes. Fíjense qué
Qué poderosa es esta frase. Si la gerencia tiene que ver con una actuación, es decir, ahí están las personas, que tiene que ser en equipo, tienen que trabajar todos, pero de una manera eficaz. Y el significado de eficaz es lograr el resultado. Luego, aquí lo que nos está diciendo Peter Drucker es que se trata de lograr una combinación entre las tareas que realizan esas personas de manera conjunta, es decir, trabajando en equipo, pero ¿hacia dónde? Hacia los valores y hacia los objetivos comunes, que en últimas tienen que ver con esa visión y con ese propósito que el líder les invitó a ser parte de esa idea o de ese negocio. Muy bien, pero ese líder también tiene unos estilos, y aquí hablamos de los estilos de liderazgo, y vamos a dividirlo en 3 partes fundamentales. Vamos a decir que los estilos de liderazgo tienen que ver según el nivel jerárquico donde se encuentre el líder. Si el líder está en un nivel jerárquico corporativo, lo más probable es que su estilo de liderazgo tenga que ver con ser un líder visionario. Es decir, si es la cabeza del negocio o de su compañía, probablemente el líder tiene que estar enfocado en la visión, en lograr que todas las personas de esa compañía estén alineadas, así como lo mencionamos hace un momento con el ejemplo de Google, están alineadas con esa visión y que cada una de las personas de la compañía entienda por qué hace las cosas que hace todos los días y que debería estarse dedicando cada una de las cosas que realizan sus labores y en sus tareas diarias a ir detrás de conseguir esa visión. Sin embargo, si el líder está en una unidad estratégica o digamos es un líder de una función en una empresa tal vez más grande, entonces su nivel de liderazgo seguramente es mucho más misional, es decir, que tiene que ver con a lo que se dedica la compañía hoy. ¿Cuál es la razón de ser de esa compañía? ¿A qué se dedica? Para garantizar que esa unidad de negocio o esa función o esa unidad estratégica esté cumpliendo con lo que tiene que hacer la compañía y con lo que es su propuesta de valor hacia el mercado. Pero también podríamos encontrar un nivel de liderazgo en una gerencia media o en un nivel de supervisión, en una compañía posiblemente manufacturera, donde exista una fábrica o una compañía de servicios donde exista, por ejemplo, un call center. Y en esa gerencia media, el estilo de liderazgo o el nivel de liderazgo va a ser mucho más de gestión, es decir, de asegurarse de que las personas están cumpliendo con su función, de que están haciendo esa tarea. Cada uno, pues por supuesto, tiene niveles de responsabilidad distintas que deben respetarse. Y aquí es muy importante, porque cuando empieza a haber superposiciones o unos estilos se empiezan a meter en el área que no le corresponde, empieza a haber confusiones a nivel del personal de la compañía. Es decir, si un líder de gestión, un líder de gerencia media empieza a ser visionario, pues no tiene como mucho sentido. Si la persona está en un nivel, por ejemplo, de supervisión de un call center y les empieza a hablar todo el tiempo a sus agentes de la visión y para dónde ir la compañía, pues no hace mucho sentido. Esta persona debería estar hablando más del día a día, de los indicadores, de la gestión. No quiere decir esto que no sea un líder inspirador, que no encuentre su equipo inspiración en él y que no encuentre inspiración en la compañía. Pero el rol es algo que tiene que ser claro. No, tampoco es correcto que el líder de la compañía, el fundador o el presidente o el gerente general ande detrás de las personas viendo a ver si cumplieron con su tarea, porque para eso están otros niveles de liderazgo y jerárquicos dentro de la compañía.
Él debe estar preocupado porque las personas entiendan la visión de la compañía, por inspirarlas, por enamorarlas de estar trabajando ahí y de sumarse a ser parte de su proyecto. Muy bien, ahora veamos otro de los aspectos que tiene que ver con el rol del líder, y es, bueno, y si este líder, que ya dijimos que es inspirador, que tiene que estar alineado con su propósito, con su compañía, con lo que hace, que debe ser consecuente y demás, pues, ¿cómo debe ser? ¿Qué habilidades y qué competencias debe tener? Entonces vamos a mencionar algunas de ellas que nos parecen muy importantes. Hablemos un poco de las habilidades. Hemos encontrado 5 habilidades que son fundamentales en cada uno de los líderes. La primera de ellas son las competencias directivas, es decir, el líder debe estar en capacidad de dirigir un equipo, de dar instrucciones, de ser un poco ese director técnico, como lo vemos en los deportes o en nuestra selección de fútbol. Debe tener esa capacidad de dirigir y de decir qué se debe hacer y de tomar decisiones. Una segunda habilidad tiene que ver con el conocimiento del macroentorno. ¿Qué quiere decir esto? Pues debe entender su negocio, debe entender dónde está, en qué negocio está, en qué tipo de industria está, qué está pasando, cómo lo afectan los factores externos, como la economía, como las regulaciones, como los impuestos, como el comercio internacional o el libre comercio, para identificar por un lado riesgos y por otro lado oportunidades. Debe saber leer el entorno, qué está pasando en las tendencias de los consumidores para ser más estratégico en el desarrollo de su negocio. Pero también debe conocer lo que llamamos el microambiente, es decir, la empresa, cómo funciona la empresa, qué áreas funcionales tiene, qué división, cómo está dividida, cómo se producen los productos o cómo se atienden los servicios del negocio donde está. Debe ser un conocedor, no al detalle técnico, pero sí debe entender cómo funciona la empresa. Y ahí viene precisamente este concepto del conocimiento técnico. Debe saber qué es lo que se debe hacer en cada una de las funciones. Como lo digo, no al detalle mínimo. Para dar un ejemplo de una función de tecnología, no es la persona que sabe programar en el lenguaje X o Y, pero sí debe saber que necesita un desarrollo, por ejemplo, para conectarse con algún tipo de negocio, de proveedor o de cliente para sacar adelante su negocio. Sí lo debe entender. Y el último es, pues, un conocimiento general. El líder finalmente también se vuelve un poco un generalista. Tiene que saber de recursos humanos, tiene que saber del área legal, tiene que saber del entorno. Muchas veces es el vocero de la compañía, es el representante legal, con lo cual le corresponden una serie de responsabilidades, de documentos, de firmas, de negocios que están bajo su responsabilidad. Debe conocer del mercado, debe conocer de las ventas, debe tener un conocimiento en general de su negocio. Pero además de las habilidades, el líder también debe tener unas competencias claves. La primera de ellas es la autoconciencia, es decir, es darse cuenta de lo que está haciendo. Puede sonar un poco básico, pero el líder muchas veces, y por la figura que tiene, carece a veces de retroalimentación. Entonces tiene que desarrollar esta competencia de darse cuenta de lo que está haciendo, de cómo está actuando, de cómo está relacionándose con sus clientes, con sus proveedores, con su entorno, con sus mismos empleados, porque muchas veces a los líderes las personas y el personal evita darles retroalimentación o evita decirles en algún momento que están equivocados o que no están tomando una buena decisión, con lo cual es importante que el líder él mismo desarrolle esa competencia de darse cuenta de cómo actúa.
También tiene que desarrollar una competencia que es la autogestión, y esta tiene que ver con que probablemente está en un nivel jerárquico donde tiene poca supervisión, o sus jefes son una junta directiva, o él es el mismo jefe de su negocio, con lo cual es aún más responsable de su gestión, de lo que tiene que hacer todos los días, del trabajo que tiene que realizar, de las citas que tiene que cumplir. Y es una figura de ejemplo en la compañía, con lo cual desarrollar esta competencia de la autogestión es muy importante. También tiene que tener una competencia que nos parece clave, que es la conciencia social. Es decir, hoy en día, ¿cómo mi negocio está impactando a la sociedad? ¿Estoy transformando un hábito en la sociedad? ¿Y es positivo o es negativo? ¿Estoy haciéndole más bien a la sociedad con mi iniciativa, o por algún lado de pronto estoy causando algún daño? Entonces tiene que ser consciente de eso, tiene que ser incluyente. Y finalmente nos parece que tiene que ser un gestor de relaciones. Hoy en día, y más que nunca, muchos de los negocios se crecen y se desarrollan a través de relaciones. La compañía como tal genera relaciones con la sociedad, como lo vimos en las dimensiones, con la familia, con los stakeholders, con su entorno, pero finalmente, ¿quién materializa o quién humaniza las compañías? Pues los líderes, porque las compañías son entes abstractos y finalmente las hacen personas y las hacen sus líderes. Entonces, cuando uno dice, es que esta compañía tiene muy buena relación con el Estado, o tiene muy buena relación con sus clientes, o es una compañía que tiene excelentes relaciones con sus proveedores, hablamos en tercera persona de la compañía o la empresa, pero en últimas, quienes están detrás de esa compañía o de esa empresa son personas, y normalmente son los líderes los que son visibles, los que salen en un artículo de prensa, los que van a un evento a representar a su empresa o a su compañía. Con lo cual el rol del líder también tiene que ver con el desarrollar esa competencia de las relaciones. Muy bien, vamos a ver ahora otro concepto, que es el de las demandas del liderazgo. Bueno, pues el hecho de ser líder también viene con algunas responsabilidades y como decimos acá, con algunas demandas. ¿Qué es lo que demanda el liderazgo? Entonces vamos a ver algunos conceptos. El primero tiene que ver con responsabilidad. ¿Por qué? Porque el líder tiene que tomar decisiones, y especialmente si está conectado con su visión, las decisiones que tome deben ser consecuentes y deben estar alineadas con esa visión, y debe tener el coraje de defenderlas en los momentos difíciles. Porque también tiene que tomar decisiones sobre los resultados, y a veces no son decisiones fáciles. A veces el líder tiene que tomar decisiones sobre el equipo. Muchas veces los negocios, los emprendimientos, en su etapa inicial, los líderes invitan a ser parte de su proyecto a los amigos, al círculo cercano que tienen de sus relaciones. Y en algún momento se dan cuenta de que ese amigo que invitaron a ser parte de su idea de negocio no está funcionando muy bien, no comparte la visión o no comparte el propósito, y estamos teniendo problemas. Y es parte de la responsabilidad del líder en algún momento sentarse y decirle a ese amigo: creo que no nos está funcionando la relación laboral y prefiero que sea parte del negocio. Y esas son decisiones muy difíciles, despedir a un empleado. Entonces, ahí es donde radica un poco esa demanda de responsabilidad sobre el liderazgo. Hay otra responsabilidad que tiene que ver con la convicción. Y la convicción normalmente tiene dos orígenes. Es un origen de poder o es un origen de servicio. Cuando es un origen de poder, la convicción está basada en la autoridad. Quiere decir que yo me siento líder porque tengo autoridad, porque tengo este rol, y basado en esa autoridad
lidero mi negocio o llevo adelante mi negocio. Pero también puede ser que mi convicción esté basada en el servicio, en una vocación humana, en el deseo de transformar a la sociedad, a la comunidad, a lo que está haciendo mi negocio, a lo que yo soñé alguna vez que iba a hacer y le iba a cambiar la vida a las personas. Ahí hay otra raíz de la convicción. Pero sin duda es una de las demandas del liderazgo. También tenemos otro tipo de demandas. La flexibilidad, por ejemplo, que esta consiste en saber adaptarse a los diferentes tipos de personalidad, o de los colaboradores, o de los negocios, o de los proveedores, o de estos stakeholders que mencionábamos antes. Entonces, el liderazgo le demanda a estas personas, al líder, que sea flexible, que se pueda adaptar. Y sobre esto podrán encontrar más adelante, en la sección de Profundiza Más, la teoría del liderazgo situacional, que habla de cómo adaptarse a diferentes personalidades de colaboradores y qué estilo se debe aplicar para cada uno de ellos. Es muy interesante y los invito a que hagan la lectura. Otra de las demandas que tiene el líder es el de la observación. Se trata de conocer a sus colaboradores profundamente, y esto tiene que ver con su potencial, con las cosas que los motivan, con sus competencias, con las habilidades. Y aquí nuevamente en los negocios que son emprendimientos que están comenzando a crecer, tienen que estar usando estas dos todo el tiempo: la observación para mirar, esta persona es más hábil para esto, yo la había contratado para esta función, pero mírelo cómo es de bueno para servir al cliente. ¿Por qué no le proponemos a fulanito que ahora se pase al área de servicio, que está en el área administrativa? Y entonces tiene que tener la flexibilidad también para saber adaptarse y para hacer que sus colaboradores también lo hagan. Y finalmente tenemos otras dos dimensiones muy importantes, que son la coherencia. La coherencia es muy importante porque tiene que ver con el que yo esté haciendo las cosas que digo que voy a hacer. Eso es fundamental. Cuando lo que digo coincide con lo que hago. Entonces, si yo dije que este negocio, por decir un ejemplo, iba a mejorar la vida o de los dueños de las mascotas, luego por otro lado no puedo ser una persona que no me gusten las mascotas, o que voy al parque y entonces, a mí yo odio los perros porque me parece que estorban en la casa y qué sé yo, pero ¿cómo así? Pero tú no eres el gerente o líder de una empresa que vende productos para mascotas. Sí, bueno, a eso me dedico, pero pues yo no tengo mascota ni yo. Eso es incoherencia. Eso pasa, pero eso hace que el negocio no vaya bien. Pero cuando está en concordancia, como lo vimos desde el comienzo, y la persona dice que va a hacer una cosa, como este ejemplo de mejorar la vida de las personas que tienen mascotas, pero además de eso, su idea salió de que él mismo ama a las mascotas o ama a los animales y quiere darles una mejor calidad de vida, y además de eso es activo en las comunidades, y trabaja todo el tiempo por encontrar la manera de mejorarlos, y es apasionado del tema y él lo vive. Está dando un ejemplo impresionante de coherencia. Y otro factor que muchas veces se le pierde a los líderes, es el de la humildad. Muchas veces los líderes terminan en una arrogancia o en una ansia de poder que les hace perder un poquito su habilidad de escuchar las ideas de otros, de escuchar a sus propios clientes, de aceptar que cometen errores o que tienen defectos, y en últimas de tener una actitud de aprendizaje. Es decir, cuando los líderes escuchan tanto a sus colaboradores como a sus clientes, encuentran una fuente impresionante de aprendizaje para mejorar su propio negocio, su propia idea de negocio.
Hay ejemplos de compañías donde se esconde el teléfono de servicio al cliente o no hay cómo contactarlos o cómo hablar con nadie, así como hay otras donde es lo que está en la primera página o se respira entre la compañía, ¿en qué le puedo servir? O están preguntándole a las personas cómo le fue, cuénteme, le mandan una encuesta de satisfacción, ¿qué podemos hacer mejor? Cuando tienen esa actitud de aprendizaje y esa humildad, los negocios crecen muchísimo más. Muy bien. Y vamos a hablar finalmente del concepto de las prácticas del liderazgo. ¿Qué es lo que nos exigen hoy a los líderes el mundo de los negocios? Una, pues, tiene que ver con el tema de la planeación. Y el tema de la planeación tiene dos partes. Una parte que es la innovación, que hoy en día es una necesidad vital para que las empresas sobrevivan. Si no estamos innovando, y hoy que es un momento, como lo mencioné hace un rato, donde los jóvenes están queriendo cambiar el mundo y nos están enseñando cada vez más que a través de la tecnología y de las iniciativas que hoy en día son más asequibles y más incluyentes, se pueden hacer transformaciones, pues las compañías tienen aún el reto de estar a la vanguardia y de estar al tanto de esta innovación. Y el líder es el que le corresponde promover en su equipo y en la empresa esa cultura, de que todo el tiempo estén pensando cómo se puede hacer mejor. Si están escuchando a sus clientes, si están escuchando con humildad a sus colaboradores, van a encontrar un terreno para la innovación. Y si son líderes flexibles, como vimos, pues van a permitir que en su compañía y en su empresa se generen los cambios. Y aquí es donde viene la segunda. La innovación trae el cambio. Si yo quiero mejorar el producto o la experiencia del cliente o dar un mejor servicio, probablemente tengo que estar dispuesto a hacer cambios. Y el líder tiene que saber gestionar ese cambio a través de dos conceptos que son la eficacia y la eficiencia, que no es otra cosa que la suma de estos dos lleva a la efectividad. Es decir, cuando yo soy efectivo gestionando el cambio, es decir, que logro el resultado, pero además tengo un proceso que sigo, que me hace que el proceso se cumpla y que la gente lo haga de manera natural, pues puedo movilizar a la organización. Entonces, decimos que para pensar en el largo plazo es imprescindible usar la planeación como herramienta de gestión, pero basada en la innovación y sabiendo gestionar el cambio. ¿Qué otras prácticas son fundamentales en el liderazgo? Pues la comunicación. Un líder que no le llega a sus colaboradores, a su equipo, que no inspira, que no se comunica bien con sus clientes, pues difícilmente tendrá éxito. Con lo cual, una de las prácticas de liderazgo claves es la comunicación. Y la comunicación también se compone de dos elementos muy importantes. El saber escuchar, que es el primero. Y acá decimos que el que escucha tiene más poder que el que habla. Y el líder es una de esas personas que debe practicar esa escucha activa, atenta, prestándole atención, entendiendo detrás de las palabras que le dicen sus colaboradores o sus clientes o sus proveedores qué es lo que le quiere decir, qué es lo que necesita, y tratar de entender ese elemento oculto que hay ahí, ese descubrimiento o esa retroalimentación que puede ser importante para su negocio. Y el otro, por supuesto, pues es un elemento fundamental, que es la empatía, que significa ponerse en el lugar del otro. Si yo soy empático, logro una mejor comunicación, la otra persona me va a contar más cosas, me puede decir qué es lo que está sintiendo. Cuando estoy hablando con mis colaboradores, me van a decir la verdad. Lo mismo pasa con mis clientes o donde las personas me pueden decir las necesidades que están insatisfechas o me pueden dar sugerencias para mejorarlas. Entonces, al final es un intercambio en doble sentido y se trata de que el otro sepa lo que siento yo y lo que pienso, pero también que yo sepa lo que él piensa y lo que él siente. Entonces, es un diálogo donde si hay empatía,
hay un ambiente para poderse decir las cosas y para poder hablar y para poderse comunicar. Y finalmente, pues recordarles que los grandes líderes que los invito a que los lean, a los que los inspiran a ustedes, vayan un poquito a sus biografías, investiguen sobre ellos. Seguramente que por ahí hay alguno que otra persona que ustedes admiran, un líder de una empresa, a quien se quieren parecer en algún momento, y vayan a investigar un poquito más y encuentren, después de haber hecho esta lectura y de haber escuchado esta presentación, si encuentran los elementos que hemos recorrido aquí, para que los logren identificar mejor, los entiendan mejor del ejemplo vivo de una de las personas, un gran empresario de este país, un fundador de alguna de las compañías hoy líderes del mundo, o un jefe con el cual trabajaron ustedes, o sus mismos padres o abuelos que forjaron negocios muy exitosos y que lograron transformar sociedades. Vayan a esos ejemplos, encuentren inspiración en ellos y luego remítanse también a los ejercicios que tenemos en el módulo de este turno, porque ahí van a encontrar unos ejercicios profundos y unas reflexiones que les van a ayudar a alinear mejor esa visión y ese propósito, sobre el cual yo espero que encuentren una coherencia y encuentren un sentido que los motive para sacar adelante sus negocios.